¿Qué tal, tácticos? Reciban un solo de impacto en cualquier lugar del planeta en donde se encuentren. Este es la segunda parte del curso Análisis de riesgo para protección y resguardo de personas. ¿Ok? Análisis de riesgo en protección y resguardo de personas, segunda parte. Aquí tenemos pues esta primera lámina en el cual pues ya ustedes saben la lámina de presentación, análisis de riesgo en protección y resguardo de personas. Seguimos entonces en esta segunda lámina. Dice, el partido opositor al gobierno nos contrata para realizar la seguridad del candidato, el cual se dirigirá a sus simpatizantes en el cierre de una avenida de la ciudad. ¿Ok? Se esperan unas 3.000 personas. Entonces la pregunta crucial que vemos allí, ¿hacemos inteligencia protectiva o análisis de riesgo? La inteligencia en sí, en macro, vamos a ver, la inteligencia se realiza de manera proactiva y continua, ¿ok? Con el objetivo de anticipar y prevenir amenazas y riesgos potenciales. Pendiente con ese concepto allí. Entonces, la inteligencia se realiza de manera proactiva y continua con el objetivo de anticipar y prevenir amenazas y riesgos potenciales. Esto implica la recopilación, análisis y evaluación de información de diversas fuentes como informes de inteligencia, noticias, redes sociales, investigaciones académicas y datos de incidentes de seguridad. ¿Para qué utilizo la inteligencia? 1. La inteligencia se utiliza para identificar nuevos peligros y amenazas. Otra de las razones para la inteligencia protectiva es que nos va a ayudar a comprender el panorama de amenazas. Y por último, se necesita priorizar los riesgos. Es decir, la inteligencia puede ayudar a priorizar los riesgos en función de su probabilidad de ocurrencia y su impacto potencial. El análisis de riesgos se realiza de manera reactiva. ¿Ok? Mientras que la inteligencia se realiza de manera proactiva, el análisis de riesgo se realiza de manera reactiva, una vez que se ha identificado una amenaza o riesgo potencial. Es decir, que el objetivo del análisis de riesgo es evaluar la gravedad del riesgo y determinar las medidas de control adecuadas para mitigarlo. ¿Ok? En la inteligencia no me importa el riesgo, me interesa es prevenirlo. Vamos a ver que la inteligencia se utiliza para identificar y comprender las amenazas y riesgos potenciales, ¿sí? Mientras que el análisis de riesgo se utiliza para evaluar la gravedad de los riesgos y determinar las medidas de control adecuadas para mitigarlo. La inteligencia y el análisis de riesgo son dos procesos esenciales para la gestión eficaz del riesgo. Es decir, necesariamente, ¿ok? Para poder hacer un análisis de riesgo, debería de tomar en cuenta la inteligencia, ¿okay? Para poder comenzar a hacerlo. Sería lo más recomendable en sí. Vale, vamos nosotros a hablar sobre análisis de riesgo y vamos a extraer de estos tres puntos, de estos tres partes del análisis de riesgo, a analizarlos cada uno. En esta lámina extraemos entonces la burbuja amarilla, que es la que nos dice el primer paso, que es evaluación del riesgo. Necesito evaluar el riesgo. ¿Y qué es evaluar el riesgo? La identificación de peligros. Allí lo vemos en los cuadrantes. Hay un cuadrante del un eje Y, un eje vertical, y un cuadrante un eje en X, ¿ok? En las X, en el eje horizontal, que nos tiene entonces los riesgos. Tenemos una serie de cuadrantes, el 1, el 2, el 3 y el 4, lo puedes ver allí en la lámina, en donde entonces vamos a ver cuál es el cuadrante 1. En el cuadrante 1 nos encontramos a ministros, presidentes, personas pues una amplia exposición social, ¿ok? Y por supuesto influencia en la sociedad y en algún momento, por determinado momento, también puede tener solvencia económica, ¿ok? Un gran patrimonio. Entonces estas personas se encuentran en el alto perfil, alto riesgo y corresponden al cuadrante 1, ¿ok? Pero también tenemos una persona que tiene un alto riesgo pero un bajo perfil, como son los empresarios, ¿ok? Empresarios que de repente no están tan expuestos socialmente, pero se sabe que tienen un alto riesgo,
por la importancia económica que los mismos puedan tener, ¿ok? Tenemos también unas personas de un alto perfil, pero de un bajo riesgo, como son los artistas, ¿ok? Son expuestos a la sociedad, pero tal vez su poder adquisitivo en algunos casos no es tan grande. Y en el cuarto cuadrante tenemos un bajo perfil con un bajo riesgo. Yo creo que ahí pudiésemos colocar a comerciantes de un nivel medio, ejecutivos, gente con un poder adquisitivo no tan alto y con una exposición no tan alta tampoco, pero que de igual forma tienen una, un riesgo que puede ser entonces evaluado. ¿Ok? Vemos entonces allí los cuadrantes. Pasemos a la siguiente lámina. Continuando entonces, nosotros acá tenemos en la burbuja 1 lo que es la evaluación del riesgo con la identificación de los peligros. Esa identificación de peligros, vamos a ver que hay peligros naturales, tormentas eléctricas, inundaciones y terremotos. Nos podemos encontrar con peligros tecnológicos, fallos en el suministro eléctrico, incendios, explosiones, peligros humanos, actos de violencia, avalanchas, robos, peligros sanitarios, enfermedades, pandemias, cosas que pueden traer o acontecer en una gran reunión. Sin embargo, también aquí tenemos que estar pendientes. Bueno, vamos a evaluar la amenaza y vamos a analizar la vulnerabilidad. Esto tiene que ver entonces con los peligros. Recuerden que el riesgo y es amenazas más vulnerabilidades. Sin embargo, el riesgo es un peligro medible. En la evaluación de riesgo podemos utilizar la matriz del riesgo, en este caso, así para cada peligro identificado. Cada uno de los peligros existentes se va a evaluar. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Entonces, fíjense que el trabajo no es tan fácil. Vamos a tener que, sí, escribir, tomar apuntes sobre cada uno de los peligros que están allí. Yo siempre les digo a la gente que tienen que escribir, ¿ok? Entonces vamos a ver la probabilidad de ocurrencia y allí vemos una escala, la puedes ver allí en la presentación, raro, poco probable, moderado, y así. Impacto de la consecuencia, insignificante, menor, significativo, mayor y severo, ¿ok? Entonces ahí tenemos un eje X y un eje Y en donde vamos nosotros a colocar el peligro y vamos a ver que en cuál de estos celdas de la matriz se encuentra. Es así como dentro de esta matriz vamos a sacar cada uno de los peligros existentes. Fíjense, allí puse como ejemplo, bueno, una tormenta, un incendio, violencia, enfermedad, todo lo demás. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra una tormenta? ¿Ok? Es moderado, ¿sí? Y el impacto que puede ocasionar, si en caso de que ocurriese la tormenta, es significativo. Si se da un incendio, es poco probable de que pase, pero el impacto en lo que se está haciendo va a ser mayor. Y por supuesto tenemos los aspectos de violencia. Si el peligro de violencia, si hay una probabilidad moderada por el tipo de público que se está dirigiendo, pero si se llega a dar, su impacto va a ser mayor. Y lo de la enfermedad, bueno, es raro que sea alguien que tenga COVID o cualquier otra enfermedad transmisible o transmitible por el aire, pues bueno, es raro que se dé, pero sería de un impacto menor, porque no acabaría. ¿Por qué de un impacto menor? Porque no acabaría específicamente con el meeting, ¿ok? Con la situación. Esta segunda burbuja, que es la gestión del riesgo, aquí se van a ver las políticas y decisiones de gestión sobre riesgos. Aquí vamos a tener en cuenta dos cosas. Uno, el desarrollo de estrategias de mitigación. Vamos a crear planes para reducir los riesgos identificados, lo que puede incluir aumentar la presencia de seguridad, instalar barreras físicas, mejorar los procedimientos de emergencia. Y por supuesto, dentro de esta gestión del riesgo vamos a implementar medidas de seguridad, que es poner en práctica estas estrategias desarrolladas, las estrategias de mitigación. Bueno, ¿cómo las pongo en práctica y cómo me aseguro de que el personal esté capacitado y los recursos estén disponibles? Ayer estuvimos planteando cómo gestionar los riesgos. ¿Qué hago? Bueno, los riesgos, la gestión de riesgo es que yo puedo evitar el riesgo
puedo compartir el riesgo, puedo aceptar el riesgo o puedo controlar ese riesgo. De esa forma yo estoy gestionando, gerenciando lo que está pasando allí, ¿sí? Que hay un peligro, ¿sí? En este caso la tormenta, con su probabilidad que es moderada y su impacto es significativo. Entonces, ¿en qué renglón se encuentra? Si mi impacto es moderado y si la probabilidad es moderada y el impacto es significativo, se entiende que está en un nivel medio, ¿ok? Con un valor de 9. ¿De dónde sale este 9? De la multiplicación de 3 por 3, que es el, el, el valor que le damos pues dentro de la matriz, pues dentro de esta matriz, ¿ok? En este caso una media de 9, ¿sí? Si vamos con el incendio, que es poco probable, lo tenemos acá en poco probable, ¿sí? Que tiene una enumeración de 2, pero vamos a ver que si es poco probable y su impacto es mayor, va a tener una probabilidad o un riesgo bajo, ¿ok? En donde está calificado como un impacto, o perdón, como un riesgo número 4 o de un nivel 4, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente vamos viendo la violencia. Bueno, moderado, la probabilidad moderada, ¿ok? Que puede ser que se dé o que no se dé, pero el impacto es mayor, ¿sí? Si en caso de violencia. ¿Qué pasa si es moderado y el impacto es mayor? Por supuesto, la, el, esto da como un resultado de riesgo número 12 y allí podemos ver que su riesgo es alto, ¿sí? En caso de que yo pueda realizar esto. Esto de que si el riesgo es alto, que es medio, que es bajo, es lo que me va a dar a mí cómo yo voy a gestionar el riesgo, ¿sí? Bueno, si tengo un alto riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo evito. Tengo las posibilidades de evitarlo o tengo las posibilidades de transmitirlo o simplemente lo voy a asumir y lo voy a controlar. Entonces fíjense cómo esto nos está ayudando en el caso de la matriz de riesgo. Vamos a pasar a la siguiente lámina, ¿ok? Porque una vez que yo asimile, ¿ok? Que bueno, no lo puedo evitar porque se tiene que dar la situación, entonces lo voy a aceptar y lo voy a controlar. Bueno, tengo que tener estrategias de mitigación. Eso es que uno por una, todos estos peligros los tengo que chequear y evaluar. La tormenta, el incendio, los actos de violencia, la enfermedad contagiosa, y tengo entonces que tomar medidas de control y cómo las voy a llevar a cabo. Eso es lo que estamos viendo en esta lámina. Ahora, en esta tercera burbuja vamos a ver la comunicación del riesgo, que es el intercambio de información que involucra el riesgo, ¿sí? O sea, cómo yo transmito, a quién se lo transmito. Por supuesto, aquí de estas imágenes que están aquí en esta lámina es el de Super Bowl, ¿ok? El Super Bowl en los Estados Unidos, que se paraliza pues en algunos sectores de los Estados Unidos, los que son aficionados pues al fútbol americano, pero congrega muchísima gente, ¿ok? El monitoreo y la evaluación: es importante monitorear la efectividad de las medidas de control y evaluar periódicamente el análisis de riesgo para identificar nuevos peligros o cambios en las probabilidades. Un ejemplo notable es la seguridad implementada durante el Super Bowl, que es considerado un objetivo ideal para terroristas y otros criminales, donde el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se encarga de cubrir todos los ángulos para prevenir ataques. Entonces fíjense este ejemplo en el Super Bowl y cómo nosotros pudiésemos utilizar. Puede ser un ataque violento, terrorista, sicariato, lo que sea, en el ejemplo que estábamos tratando de sacar, de hacer el análisis. Pues bueno, eso es lo que nosotros tenemos entonces que estar viendo aquí. En el ejemplo vimos algo que no estaba implantado y que nosotros teníamos entonces que mostrar cómo se hacía. Pero en el caso de que algo ya esté implantado y lo que necesitamos es mejorar, por supuesto yo voy a analizar el riesgo dentro de la evaluación, la gestión y la comunicación
para ello está otra de las técnicas, que son las técnicas de causa de raíz. Estas técnicas de causa de raíz, que son también cualitativas, podemos verlas entonces con esta DMAIC que ven aquí en la pantalla, ¿no? en la presentación. Entonces, aquí si me siguen, un ejemplo de la implementación de DMAIC de inseguridad es el caso de Cybersecurity. Una empresa de servicios financieros de tamaño mediano que enfrentaba incidentes recurrentes de ciberseguridad, incluyendo ataques de phishing y violaciones de datos. La gerencia decidió renovar su enfoque de ciberseguridad utilizando la metodología de DMAIC. ¿Okay? Entonces, DMAIC en sí tiene los tres componentes: tiene la evaluación, tiene la gestión y tiene la comunicación. Vamos a verla entonces nosotros acá en la siguiente lámina. En esta siguiente lámina, lo primero que hace DMAIC, ¿okay? Es que viene pues de la palabra, es un acróstico. DMAIC, la D significa definir. ¿Okay? Definir es identificaron, en este caso la gente de Cybersecure, identificaron el problema recurrente de ciberataques y su impacto en la confianza del cliente y el cumplimiento normativo. Eso, lo primero que uno tiene que hacer es definir el problema, porque si no puedes definir el problema, entonces no sabes a qué te tienes que enfrentar y cómo lo puedes abordar. Entonces, esta es una parte de la evaluación del riesgo conjuntamente con la segunda, que es el medir. Recopilaron datos sobre los incidentes para entender la magnitud del problema. ¿Okay? Una vez que recopiles los datos, tienes todo allí escrito, ¿okay? ¿Qué es lo que ha estado pasando? ¿Por qué? Si ese es el problema, puntualmente tienes que saber qué es lo que está pasando. Entonces mides, recopiles datos. Ahora, lo siguiente en la A del DMAIC, analizaron los datos para identificar las causas de raíz de los incidentes de seguridad. Dentro de este análisis que usted puede poner aquí, puedes utilizar otra de las técnicas de análisis de causa de raíz, que son los 5 porqués, es decir, preguntarte 5 veces por qué está pasando, por qué. Sin embargo, una vez que hayas analizado que corresponde a la gestión del riesgo en la segunda burbuja, ¿okay? Puedes mejorar. Ese corresponde a la letra I, ¿ok? La letra I en inglés, que es improve, ¿ok? Ellos mejoraron, implementaron soluciones para abordar la causa de raíz identificada, como mejorar la formación en seguridad y actualización de los sistemas de tecnología de información. ¿Okay? Eso tiene que ver con la gestión de riesgo. En este caso ellos aceptaron el riesgo, ¿okay? Y lo controlaron, que es lo siguiente que viene aquí. Controlar, que es desarrollar un plan de monitoreo continuo para asegurar que las mejoras se mantuvieran y evitar regresar a las prácticas anteriores. Por supuesto, lo que viene luego sería la comunicación del riesgo para que todos estén a tono sobre lo que está pasando. Allí está una de las partes de las técnicas de DMAIC, ¿okay? Que es otra de las técnicas de métodos de análisis de riesgo. Vimos en el caso anterior la técnica de DMAIC aplicada, por ejemplo, o como ejemplo, a una empresa de ciberseguridad. ¿Okay? En este caso, en esta lámina, vamos a ver cómo también aplicar la técnica de DMAIC, pero en el caso de la seguridad de protección y el resguardo de las personas. ¿Okay? ¿Por qué les estoy dando esto? Recuerden que en las láminas anteriores, las primeras láminas, teníamos un proceso o una operación que nosotros teníamos que armarla. Y por supuesto utilizamos lo más rápido o lo más cónsono en este caso, que fue una matriz de riesgo, ¿sí? Donde nosotros entonces pudiésemos aplicar nuestro conocimiento. Pero en este caso ya hay un proceso, ya se sabe qué es lo que se está haciendo y nosotros lo que tenemos es que mejorarlo, y por eso vamos a buscar analizar el riesgo a través de la técnica, de una de las técnicas de análisis de causa de raíz. Entonces aquí en esta lámina nosotros podemos ver una serie de sucesos. El que ven aquí que tiene humo fueron unos atentados, un intento de magnicidio hace muchísimos años, 1958, contra uno de los presidentes de Venezuela, que se llamaba Rómulo Betancourt. Hicieron estallar un coche bomba. ¿Okay? Aquí estas dos primeras
fotos, las que están aquí más a su derecha. En las fotos intermedias vemos unos militares que fueron alcanzados por unos drones que explotaron contra el presidente de Venezuela el año 2018. ¿Okay? Y en las fotos de abajo pueden ver entonces cómo sus escoltas los cubrieron, ¿sí? Y en la última lámina, donde usted ve como una cola de helicóptero allí, están trasladando a una personalidad, en este caso una persona de la guerrilla, ¿ok? Para resguardar pues su vida allí. Cada uno de estos procesos tiene una cuestión en que ya se está dando el proceso en sí, ¿ok? Entonces tendríamos que poder realizar una operación allí. Vamos a hacer una mejora de esta operación a través del DMAIC, ¿ok? Por ejemplo, una empresa de seguridad personal identifica un aumento en las fallas de las operaciones de protección, lo que resulta en situaciones de riesgo para sus clientes. Si ya yo he identificado estas fallas de seguridad que ustedes vieron en la lámina anterior, ahora yo como empresa de seguridad privada, yo puedo saber que hay unas fallas operativas de protección. Bueno, si ese es el problema, ya lo he definido. Que recuerden que lo más importante es definir el problema. ¿Sí? Si lo sacamos por la burbuja de análisis de riesgo, estamos dentro de las primeras burbujas. Los dos primeros, tanto definir como medir, es la primera burbuja, la evaluación del riesgo. ¿Okay? ¿Cómo mido? La empresa mide la frecuencia y severidad de las fallas en los últimos 6 meses para establecer una línea base. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? ¿Qué es lo que ha acontecido? Y de allí anotas qué es lo que ha estado pasando, cómo y con qué frecuencia, y así sucesivamente puedes comenzar ya haciendo esa medición. Pasas a la siguiente lámina, a la siguiente burbuja, perdón, que es el análisis, ¿ok? Y las mejoras. En la siguiente burbuja, recuerda que era la gestión del riesgo. Analizo los datos para determinar las causas de raíces, como la falta de entrenamiento adecuado o la insuficiencia de protocolos de comunicación. ¿Cómo analizo? Obviamente, mi recomendación para analizar en esta parte es volver a hacer aplicar la técnica de 5 porqués, ¿ok? Para poder entonces extraer de allí ese análisis. Por supuesto, una vez que realice ese análisis, voy a hacer las mejoras. Implemento las mejoras como programas de capacitación intensiva y su actualización de equipos en comunicación. Por supuesto, me queda ya la última burbuja, que es la comunicación de riesgo, que aquí voy a controlar, ¿sí? Que es la última parte del DMAIC. Se establece un sistema de seguimiento para monitorear la efectividad de las mejoras y asegurar que no se repitan los mismos errores. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con la difusión de cómo yo voy a implementar la seguridad. Este proceso ayudaría a las empresas y a los equipos de seguridad a mejorar su servicio y garantizar la seguridad de sus clientes. Hay estándares internacionales para poder hacer gestión de riesgo, para gestionar el riesgo y para analizarlo. Ok, es allí como vemos en esta lámina que la norma ISO 31000 precisamente pone a disposición de las empresas metodologías y herramientas para identificar riesgos, aplicar controles preventivos y crear planes de acción o de respuestas que ayuden a reducir el máximo posible las pérdidas cuando se registran incidentes. Entonces, esto del ISO 31000, aquí lo pueden ver en su lámina, cómo implementar la norma. Podemos también extrapolarlo a lo que nosotros hacemos en la parte de protección y resguardo de personas, ¿ok? Pero sí es necesario que sepamos que existe una norma internacional que regula que el análisis de riesgo, la gestión del riesgo, que es la norma ISO 31000. Ojo, hablo de gestión de riesgo, de la segunda burbuja que tenemos por allí, ¿ok? De la segunda burbuja dentro del análisis de riesgo, ¿sí? Porque también tenemos otras normas, ¿sí? Que nos regulan la evaluación del riesgo y la comunicación del riesgo. Y todo eso hace que seamos un analista de riesgo. La ISO
23.234, que son criterios y recomendaciones de seguridad para planificar la seguridad de edificios, la ISO 22.341, que es el diseño del entorno para la prevención del crimen. La primera de las normas está pendiente de publicación, ¿ok? Todavía no ha salido, mientras las otras dos ya están disponibles para consulta. Estas normas se unen a las ya utilizadas de manera habitual en nuestro sector, que son la ISO 31000 y la ISO 27000, que trata sobre seguridad física también. Entonces, de allí nosotros podemos complementar, leer, buscar para aplicar y tener más herramientas a nivel de estándares internacionales para el análisis de riesgo. Esta lámina, el agradecimiento que les tengo que dar por su paciencia y por estar allí. Por supuesto, mis amigos, continuamos como siempre acá desde Caracas, Venezuela, firmes y dignos. Maranata, Dios me los bendiga.